En este vídeo vamos a empezar con la programación de bases de datos. Como siempre tendréis disponibles los apuntes para más detalles y ejemplos, y por supuesto os animo a utilizar la documentación oficial de MariaDB y MySQL. En primer lugar debéis saber que la simplicidad del lenguaje SQL también tiene sus limitaciones. Por ejemplo, para ciertas necesidades de gestión se hacía necesario tener que utilizar otros lenguajes de programación. En 1996 se incorporó una extensión al estándar SQL llamada SQL PSM, como un lenguaje procedimental para su uso en procedimientos almacenados. La mayoría de fabricantes de sistemas gestores de bases de datos han implementado esta extensión de forma bastante estándar. Oracle con PLSQL, SQL Server con Transact SQL o MySQL o MariaDB con su extensión PSM del módulo de almacenamiento persistente, lo que les permite escribir instrucciones de programación estructurada. Al final, el más extendido es el PLSQL, que en parte fue la base para la extensión PSM que adoptó el resto de sistemas gestores de bases de datos. Con el PSM vamos a poder crear bloques de instrucciones, usar variables, estructuras condicionales o repetitivas o gestionar errores. Y todo esto se almacenará de manera interna en la propia base de datos. En este primer vídeo empezaremos hablando sobre las rutinas almacenadas. En primer lugar, ¿qué es una rutina? Bueno, una rutina es cualquier tarea que solemos llevar a cabo de forma habitual. Ir a clase, lavarse los dientes o buscar elementos dentro de un vector en algún lenguaje de programación. Esta idea es la que vamos a ver en MySQL. Tener disponible un bloque de código ya probado para poder utilizarlo múltiples veces. Con ello no tendremos que memorizar el código que se necesita para estas tareas, además de aportar otras ventajas como la reutilización, un menor tráfico cliente-servidor, una mayor abstracción al poder usar estas rutinas personas que incluso no tengan conocimientos en SQL, facilidad de exportación al no tener que instalar otros entornos y encontrarse dentro de la propia base de datos, incluso seguridad al poder asignar a cada usuario privilegios para llamar solo a ciertas rutinas concretas y no trabajar directamente sobre las tablas. Además, como cualquier lenguaje de programación modular, una mayor facilidad para detectar los errores y hacer modificaciones. Podemos diferenciar tres tipos de rutinas: las funciones almacenadas, los procedimientos almacenados y los triggers. Empezaremos por los dos primeros. Los procedimientos, también conocidos como acciones, no tienen por qué devolver ningún valor, sino que simplemente ejecutan una serie de instrucciones y pueden utilizar parámetros de entrada o salida. Lo más parecido en Java serían los métodos que devuelven void, es decir, que no devuelven nada. Por otro lado, tenemos las funciones almacenadas que devolverán un valor como resultado de su ejecución. Antes de nada, vamos a ver cómo se utilizan las variables definidas por el usuario. Imagino que todos sabéis qué son las variables en programación y que tenéis clara la diferencia entre declarar una variable, inicializarla o asignarle un valor. Aquí tenéis un ejemplo sencillo en Java: cómo declarar una variable sin inicializar, cómo declararla y inicializar una variable y cómo asignarle un valor a una variable ya declarada. Por otro lado, en nuestro sistema gestor de bases de datos también podremos declarar e inicializar variables, pero solo lo debemos hacer dentro de una rutina. Esto ya lo veremos más adelante. En este caso tenéis cómo declarar una variable, cómo declararla y inicializarla. De momento vamos a quedarnos a partir de aquí viendo cómo asignar valor a una variable de manera global, es decir, fuera de una rutina. En ese caso, con el carácter arroba indicamos que es una variable global de sesión. ¿Cómo definimos y o asignamos valor a una variable? Pues una forma de hacerlo es con la instrucción set, con set, el nombre de la variable, igual y un valor. En este caso, como es texto, pues va entre comillas simples. Para la instrucción set se permite también tanto el igual como el dos puntos igual como operador de asignación. Otra forma de hacer lo mismo es con la sentencia select, el nombre de la variable, dos puntos igual y el valor. Aquí no se admite el igual, solo dos puntos igual, obligatoriamente. Lo que hace esta sentencia son dos cosas. Por un lado, asignar el valor a la variable y por otro lado ejecutar la consulta select, es decir, mostrar el valor de dicha variable. Debéis llevar mucho cuidado de no utilizar el igual,
ya que lo considerará como un operador de comparación y no de asignación. Por eso yo recomiendo que uséis siempre el dos puntos igual, tanto en el select como en el set. Además de asignar valores constantes a una variable, también se puede asignar otra variable o incluso introducir un valor resultante de una consulta dentro de una variable. Nos conectamos a nuestro servidor MariaDB y vamos a crear una variable llamada nombre con el valor Antonio. Bueno, podemos hacerlo de varias formas. Por ejemplo, con set @nombre igual a Antonio. Podemos consultar el valor de una variable directamente con select. Hacemos select @nombre para ver que exactamente el contenido es Antonio. También, lógicamente, podremos utilizar alias. Podemos hacer select nombre as nombre variable. Y también funciona. Si consultamos una variable no definida, devolverá null. Por ejemplo, podemos hacer select nombre 2 y nos dice que es null, no contiene ningún valor. Vamos a asignar un valor utilizando select esta vez. Podemos hacer select nombre igual a Antonia. Fijaos que nos devuelve 0. ¿Por qué nos devuelve 0? 0 es falso. Nos devuelve falso porque la variable nombre no es Antonia. Por tanto, el resultado de esa comparación es falso. Si pusiéramos Antonio, pues en ese caso dará 1, que es verdadero. Pero no es lo que queríamos hacer. Queríamos asignar. El operador de asignación, acordaros que necesita los dos puntos. Por tanto, para hacerlo bien, habría que hacer select @nombre dos puntos igual Antonio. Y ahora sí, como veis, no solo asigna el valor, sino que también lo muestra. Y se ha guardado bien. Si hacemos un select nombre, veis que se ha modificado. Ahora es Antonio. Por otro lado, podemos guardar en una variable un dato obtenido mediante una consulta. Vamos a guardar, por ejemplo, el nombre del empleado con código 1. Para eso, pues la consulta select sería select nombre de empleado from empleado, la base de datos empleados DML punto empleado where código del empleado sea 1. ¿Qué nos faltaría aquí? Decirle que lo guarde dentro de la variable nombre. Y esto lo haremos siempre detrás de el nombre del campo o del nombre de la columna. Select nomen into @nombre. ¿De acuerdo? Así guardaremos el nombre del empleado dentro de la variable. Si ejecutamos esto, ahora simplemente consultaremos el nombre con select nombre y veréis que exactamente el empleado 1 era Augusto. También podemos usar sobre las variables funciones definidas que ya conocemos, como la de concatenar. Por ejemplo, podemos hacer select concat señor, @nombre. Y esto nos mostrará señor Saladino. Vamos a ver algún ejemplo más. El primer caso dice, crea y asigna valor a dos variables numéricas. Muestra las dos variables y su suma. Bien. Aunque podemos hacerlo con una instrucción set para cada variable, también es posible hacerlo con una sola instrucción, separado por comas. Es decir, podemos hacer set @var1 igual a 3, coma, y otra variable, @var2 igual a 7. Ahora mismo podemos consultarla de manera individual y veréis que se ha guardado bien. Si consultamos el var2 también. Como cualquier select se pueden consultar varios elementos separados por comas. Por ejemplo, var2, var1 y también funciona. Nos muestra cada uno en una columna. O incluso mostrar una expresión, en este caso una suma. Podemos mostrar la suma de var1 más var2. También funciona. Otra opción que tenemos es aprovechar la sentencia select
para almacenar la suma dentro de otra variable. Podemos hacer select var1, var2, y en var3 vamos a guardar la suma de var1 más var2. De esta forma lo muestra, pero además tenemos guardada la variable 3 con el valor 10. El siguiente ejemplo nos dice: muestra el empleado cuyo código sea igual al de cierta variable. Bueno, vamos a mostrar, por ejemplo, el empleado cuyo ID es 7, el de la variable 2. Pues sería tan sencillo como select asterisco from la base de datos de empleados dml.empleado where el código del empleado sea igual a, y en vez de poner una constante ponemos una variable, @var2. Efectivamente muestra el empleado 7. Otro ejemplo nos dice: guarda en una variable el código del departamento del empleado cuya extensión telefónica sea 3838. Vamos a guardarlo en una variable, este código del departamento. Vale, pues lo que queremos extraer es el código del departamento, por tanto, select código del departamento. ¿Dónde lo vamos a guardar? Into. Vamos a llamar la variable departamento. Recordar que aquí fuera de la rutina no es necesario que declaremos esta variable, se va a crear automáticamente. From en la base de datos empleados dml.empleado, donde la extensión telefónica extel.emp sea igual a 3838. Vamos a comprobarlo. Hacemos select @departamento y ahí lo tenéis, el departamento Vents, el departamento de ventas.